La pintura que nos ocupa es el Tañedor de Zanfona de Georges de Latour. Es una relativamente nueva incorporación del Museo del Prado. Tiene aproximadamente en nuestras salas unos 20 años. Es un cuadro sorprendente, fantástico, de una potencia increíble. En él se muestra un viejo ciego. Vemos claramente esa condición por sus ojos fundidos en la cara y con dos manos poderosas con las que toca ese instrumento. En la derecha, mueve una manivela y en la izquierda pulsa las teclas. Es un cuadro, podríamos decir, de una estética ruda, como lo es casi todas las imágenes de viejos y como lo es casi todas las imágenes de mendigos de este artista francés, Georges de Latour. Un aspecto que se nota en las vestiduras, en sus manos poderosas, en sus rasgos toscos, aunque no deja de tener algún detalle como esa cinta de color asalmonado en el instrumento que hace más amable la pintura. Representa una escena muy realista ahora, y todavía debía resultarlo más en ese momento, en la época en la que el cuadro fue pintado, porque efectivamente corresponde con un tipo humano que existía en la época, que es el del viejo músico. El del viejo músico a veces aparecía también con un perrillo que bailaba sus gracias, o también participaba de esta feria que podíamos imaginar iba por los pueblos o por las propias ferias. Participaba de este grupo musical también el Lazarillo, a veces tocando instrumentos muy simples, como podía ser, por ejemplo, las castañuelas. Otro cuadro del Prado, un Ramón Valleo, representa precisamente esa escena: el viejo músico, en ese caso no ciego, el perrillo y el lazarillo. A España llegó este instrumento curiosamente a través de los viejos, de este tipo de viejos, como el que vemos en la imagen. Eran viejos ciegos que recorrían distintos territorios, llegando, como digo, a España y popularizando el instrumento que procede de Francia. En España, en Castilla se llamó zanfona, en Galicia adoptó el término de zanfoña. No deja de tener cierta gracia y resulta sorprendente que para representar el sentido de la música se haya elegido precisamente este instrumento y este cuadro. En realidad el instrumento está presente en otras muchas más pinturas del Prado, casi siempre y de una forma significativa relacionada o asociada con el pecado. Está, por ejemplo, en el juicio final de la obra del Bosco, el Jardín de las Delicias, o también una imagen terrible de una calavera que conduce un carro lleno de cráneos en dirección al infierno, de nuevo, al infierno, y esa calavera lleva en su regazo precisamente una zanfona. Digo que resulta, no os digo sorprendente, pero sí muy interesante la elección de esta pintura, puesto que habitualmente se identifica a Georges de Latour con el artista del silencio, no con el artista de la música o no con el artista del sonido, sino con el artista del silencio a través de sus pinturas de nocturnos, a través de imágenes muy diversas. Existe una enorme tipología de nocturnos de Georges de Latour, pero quizás el más característico, el más representativo, es el de las Magdalenas. Magdalenas que aparecen solas, con los instrumentos de la pasión y con los instrumentos de la meditación, iluminadas únicamente a la luz de la vela y que inspiran, como digo, esta sensación de silencio, silencio asociado a la meditación religiosa. Por eso resulta atractiva esta idea de asociar la música a este instrumento que a veces tiene esas connotaciones negativas y a este artista que muchas veces está asociado con el silencio. Una visita al Museo del Prado equivale a un viaje de un paradójico mundo del sonido detenido. Aquí podemos contemplar Santa Cecilia tocando el órgano, podemos ver corte de ángeles que están tocando todo tipo de instrumentos celestiales, desde flautas hasta trompetas, sacabuches,
cornetos o también naturalmente cantando. Podemos encontrarnos escenas de madrigales, de algunos cantantes que cantan conjuntamente mientras les acompañan con un clave o incluso con laúdes. Es decir, un paseo por el Museo del Prado supone disfrutar de ese momento en el que se ha detenido el sonido y lo tendremos que recrear interiormente. Este cuadro que tenemos de Georges de Latour, en el que aparece un ciego que está tañendo una zanfona, no es de extrañar que sea un francés quien refleja en un cuadro un instrumento tan francés como es la zanfona, que todavía se mantiene, es un instrumento popular típico para acompañar mientras está cantando, seguramente mientras le va dando con la manivela a ese bordón que va haciendo una nota tenida, con la otra mano en ese teclado va haciendo una melodía que seguramente será la misma que estará cantando o le estará haciendo una tercera o una sexta. Por lo tanto, podemos ver cómo él, que no puede ver, sí que puede notar el eco de su zanfona acompañando su voz. Seguramente tendría una voz nasal, como tantos ciegos, y cantaría pues una canción, puede ser un romance, como se hacía en aquella época, cantar la historia, alguna historia truculenta, la historia de un gran asesinato, o una aventura, una batalla, o podría ser la historia de cómo fue coronado un rey. En realidad eran como periodistas que iban por distintos lugares cantando aventuras y todo ello cantándolo. Pero claro, en realidad no es un ciego con una zanfona, es una representación de un ciego que se supone que toca una zanfona. Nosotros no lo escuchamos. ¿Qué es entonces lo que debiéramos imaginarnos? Esa canción, con ese sonido de zanfona que se confunde con su voz, nos hace reflexionar también sobre si lo que canta nosotros lo podemos llegar a disfrutar si lo entendemos. Entendemos entre comillas, porque esto de entender la música es algo que no es fácil de explicar, pero sí que nos lleva a un mundo musical, un mundo sonoro, en el que además de lo que está tocando y lo que está cantando, se oirían otros ruidos, aunque parece que es una escena de interior iluminada como tantos cuadros de Georges Latour, seguramente por una luz artificial, pero habría unos sonidos que nosotros no podemos escuchar. Nosotros ahora estamos escuchando en este lugar mi voz, en este silencio del Museo del Prado, que hoy nos lo han abierto a nosotros casi exclusivamente y que podemos disfrutar de este silencio que a veces suena a gritos, gritos del silencio, porque el silencio de este ciego seguramente nos hace ver cómo la música de entonces, de hace 300, 400 años, pero que podía haber sido la de hace menos tiempo, tiene una estructura que nosotros podemos reconocer y disfrutar gracias a que dentro de nuestro propio sistema, de nuestra vida, desde que hemos nacido, nosotros sabemos lo que es una repetición porque nosotros repetimos, sabemos lo que es ritmo porque nosotros somos ritmo. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta y es lo que hace que cuando este ciego cante una canción nosotros somos capaces de disfrutarla, porque si él es una estrofa que luego va a repetir un estribillo que después repite, nosotros sabemos que está repitiendo porque somos repetición. Si hay un momento de un clímax, cuando llega el momento, vamos a suponer, de un asesinato, nosotros nos vamos a enterar porque también el énfasis que va a hacer es un énfasis que conocemos porque lo hemos vivido. Es decir, la música en realidad es una ordenación de los sonidos que nosotros y nuestra memoria somos capaces después de reproducir en nuestro interior. Por lo tanto, ver un cuadro del Museo del Prado en el que aparece un instrumento que forzosamente está callado, ya que es la representación del instrumento, en principio da una cierta pena, pero por otra parte, pues no sé, excita nuestra capacidad, nuestro oído interno para disfrutar de las músicas, de las muchas músicas, de los muchos sonidos que tienen estos cuadros.